Bendiciones, estimados amigos. Bueno, como ustedes están viendo aquí en la pantalla, la pregunta que nosotros deberíamos de reflexionar es: ¿por qué Dios pregunta? En la Biblia nosotros vamos a encontrar varias preguntas que Dios les hizo a los hombres, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Y nosotros nos preguntamos que, siendo Dios un ser supremo, poderoso, conocedor de todas las cosas, ¿por qué Dios pregunta? Bueno, tiene un propósito las preguntas de Dios hacia el ser humano. Y Dios en realidad pregunta más que todo para beneficio del ser humano. No porque Dios necesite saber las cosas o necesite tener una información que Él no conoce. La verdad es de que Dios es un ser omnisciente, es decir, Dios conoce todas las cosas, desde antes, hoy y en el futuro. Dios las conoce. Dios no necesita preguntar, porque en realidad Él ya conoce cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestras palabras, conoce nuestras respuestas. Por esa razón es de que Dios no necesita preguntar. Sin embargo, lo hace con el propósito de que las respuestas que nosotros demos sean, vamos a decirlo así, respuestas para nuestra propia alma. Porque probablemente nosotros también damos una respuesta sin reflexionar. Las preguntas divinas registradas en la Biblia tienen propósitos en realidad pedagógicos, es decir, de enseñanza. Tienen propósitos reflexivos, de hacer pensar a la persona, y por supuesto tienen propósitos relacionales, de mejorar la comunión de Dios con la persona con quien habla. Estos son tal vez los propósitos específicos. Pero también vamos a ver que existen razones principales por las cuales Dios pregunta al ser humano. Por ejemplo, Dios le pregunta al ser humano para fomentar la autoconciencia y la reflexión. Dios interroga a la persona, quien quiera que sea este, hombre o mujer, para que éste mire en su propio interior y evalúe sus actos y reconozca su estado espiritual actual. Por esa razón es de que Dios pregunta. Dios quiere que la persona despierte su conciencia y su reflexión, y que la persona se dé cuenta de su condición espiritual delante de Él. Otra razón por la que Dios pregunta es porque quiere guiar hacia el arrepentimiento y a la verdad a la persona. El Señor quiere confrontar al ser humano con preguntas. Lo invita a admitir sus errores de forma voluntaria, rompiendo el ciclo de la culpa y la evasión. Es decir, la pregunta de Dios lleva a la persona al arrepentimiento, si estuviese cometiendo alguna falta, y por supuesto a conocer la verdad que viene de Dios. Otra cosa por las cuales Dios pregunta es para iniciar una relación y una restauración de la comunión con el ser humano. Una pregunta abre el espacio para un diálogo sincero entre Dios y la persona. Dios busca que la persona responda para reconstruir la confianza y el lazo que se ha roto. Otra cosa por la cual el Señor Dios Todopoderoso pregunta al ser humano es para aclarar el propósito y fortalecer la fe
de la persona, sobre todo en momentos de duda o de crisis que está atravesando la persona. Las preguntas divinas desafían al individuo a recordar su llamado y a enfocar su confianza en el plan superior que tiene Dios para el hombre. Y por supuesto a que el hombre abandone sus temores, sus miedos y toda cosa negativa que puede estar impidiendo que la persona fortalezca su fe y su confianza en Dios. Estas son tal vez algunas de las razones por las cuales Dios pregunta a la persona. Pero también en la Biblia nosotros vamos a ver que Dios preguntó a varios personajes en las Escrituras. Y vamos a ver algunos personajes, sobre todo en el Antiguo Testamento. Voy a agarrar algunos nomás, porque en realidad son varias las preguntas, numerosas las preguntas que Dios le hace al ser humano. Y la primera pregunta que podemos encontrar, por ejemplo, lo vamos a notar en Génesis capítulo... vamos a ver, como les dije, acá ya hemos visto estos temas y estos puntos. Pero la primera pregunta que Dios le hace al ser humano es sobre todo a Adán. En Génesis capítulo 3, versículo 9. Ahí vemos que Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Y como nosotros sabemos, Adán y Eva ya para eso ya habían comido del fruto prohibido, prácticamente habían desobedecido y habían pecado contra Dios. Y cuando terminaron de comer ese fruto, según dicen las Escrituras, se le abrieron los ojos y se vieron a sí mismos que estaban desnudos. Y huyeron, vamos a decirlo así, escondiéndose de la presencia de Dios. Trataron de tapar su desnudez con las hojas que había ahí en el huerto. Y es ahí donde aparece Dios y empieza, según el relato bíblico, a buscar a Adán y a Eva. Y ahí es donde le pregunta a Dios, ¿dónde estás tú? Y aquí estamos viendo de que Dios en realidad no es de que no sabía dónde estaba Adán y Eva. Dios sabía perfectamente qué es lo que habían hecho, cuál era la realidad, vamos a decir, espiritual de Adán y Eva. Y Dios lo que deseaba era que Adán mismo responda interiormente a la pregunta de Dios. Deseaba que ellos reconocieran su distanciamiento y su nueva condición de desobediencia ante Dios. A eso apuntaba la pregunta de Dios, ¿dónde estás tú? Es decir, una pregunta que lo llevó a Adán a no a esconderse, sino más bien a declarar que había comido el fruto prohibido, que había pecado contra Dios. Hasta inclusive la Biblia habla de que hubo una especie de echarle la culpa a Eva, y Eva también le echó la culpa a la serpiente, y se tiraban la pelota. Pero en realidad la pregunta apuntaba, y ahora mira tu condición. ¿Dónde estás tú? ¿Estás concentrado en mí? ¿O estás ahora dejándote llevar por la desobediencia y por el pecado a raíz de comer del fruto prohibido? A eso apuntaba la pregunta de Dios, a que Adán y Eva puedan reconocer su falta cometida y su rebelión y desobediencia ante Dios. Otra pregunta que nosotros vemos en las Escrituras, por ejemplo, lo vemos en Génesis capítulo 4, versículo 6. Ahí en ese capítulo estamos viendo que Dios habla a Caín antes de asesinar a su hermano Abel. Y cuando nosotros vemos en el relato de Génesis 4:6,
Ahí estamos viendo de que los dos, tanto Caín como Abel, presentaron ofrendas, pero la ofrenda de Abel fue mucho mejor que la de Caín. Y cuando Caín vio de que la ofrenda de su hermano Abel agradó más a Dios y no la ofrenda de Caín, porque probablemente también Caín habrá presentado una ofrenda tal vez desagradable a Dios, Caín se llenó, se demudó en su rostro, se enojó por la ofrenda que su hermano Abel le presentó a Dios. Y de ahí la pregunta, Dios lo ve a Caín y le dice en Génesis 4:6, ¿por qué te has enojado? Y la pregunta dirigida a Caín antes de que cometiera su crimen, la pregunta buscaba que Caín identificara la envidia que estaba surgiendo en su corazón por causa de la ofrenda de Abel. La pregunta de Dios apuntaba a que Caín corrija a tiempo esa envidia, porque si se dejaba llevar por esa envidia, al final las cosas iban a salir peores. Y por lo que veo, Caín no corrigió ese enojo, se dejó llevar por el odio que tenía a su hermano Abel y al final terminó cometiendo un crimen. Pero Dios ya le había anticipado con esa pregunta, ¿por qué te enojas? En otras palabras, estaba diciendo, trata de no enojarte, porque si tú sigues con ese enojo y con ese resentimiento hacia tu hermano Abel, va a haber una consecuencia fatal para ti. Todo eso es lo que está implicado en esa pregunta, ¿por qué te enojas? Caín no reflexionó en la pregunta de Dios, se dejó llevar por su enojo y al final terminó asesinando hacia su propio hermano de sangre, a Abel. Otra pregunta que nosotros vemos en las Escrituras, lo vemos en Éxodo, capítulo 4, versículo 2. Y aquí es donde vemos de que Dios habla con Moisés. Moisés era una persona que también tenía temores, tenía ciertos miedos de ir a Faraón, porque en realidad Dios quería enviarlo a Moisés para que Moisés le comunique el deseo de Dios de libertar al pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto. Y Dios estaba hablando con Moisés, le estaba diciendo que vaya. Y Moisés rehusaba y le decía, no, Señor, no puedo, envía mejor a mi hermano porque él sabe hablar mejor que yo. Y bla, 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 empezaba a decir Moisés. Y Dios pacientemente pues trataba pues de convencerlo a Moisés para que vaya. Y es ahí donde Dios le dice a Moisés en Éxodo capítulo 4, versículo 2, ¿qué tienes en tu mano? Por supuesto que en ese versículo habla de que Moisés tenía una vara que él utilizaba para caminar, porque probablemente no caminaba bien, ya era una persona de edad avanzada y necesitaba de una vara para sostenerse. Y a pesar de todo eso, Dios le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Ahora la pregunta es aquí, ¿acaso Dios no sabía lo que tenía en la mano Moisés? Claro que sabía Dios lo que tenía en su mano. Lo que quería Dios era que Moisés se dé cuenta de que lo que él tenía en su mano era una herramienta que Dios iba a utilizar para que también Faraón pueda ver el poder de Dios por medio de Moisés. Es decir, Dios quería que Moisés se dé cuenta de que esa vara que tenía en su mano iba a ser un instrumento, una herramienta por la cual Dios le iba a mostrar grandes cosas, no solamente a Moisés, sino también a Faraón, para que Faraón pueda ver que en realidad Moisés venía con el poder de Dios.
Y la herramienta que Dios iba a utilizar para mostrar su poder a Faraón justamente era esa vara. Por eso es de que Dios le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Para que Moisés se dé cuenta de que lo que tenía en su mano era un gran instrumento del cual Dios lo iba a utilizar para su gloria. Otra cosa que también vemos en las Escrituras es, por ejemplo, en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 9. Aquí estamos viendo de que Elías, un gran profeta de Dios, había escuchado o recibido, mejor dicho, las amenazas de una malvada reina llamada Jezabel, que lo amenazó a Elías y le dijo que lo iba a matar, así como Elías mató a los profetas de Baal, que eran, se puede decir, los profetas de la reina Jezabel. Y de la misma forma como Elías hizo con esos profetas, también la reina Jezabel lo amenazó que a Elías le iba a hacer lo mismo que le hizo a los profetas de Baal. Entonces, ¿qué sucedió? Este hombre de Dios se llenó de miedo, de terror por la amenaza de esta mujer, que en realidad era una asesina también, porque había también matado a otros profetas de Dios. Y ahora le estaba poniendo la mira a Elías. Y resulta que el profeta Elías, de miedo, huyó y se adentró en el desierto. Y resulta que en el desierto empezó a sufrir de hambre, de calor, etc. Al final, después, para abreviar la historia, Elías llega al monte donde estaba Dios. Se adentró en una cueva y ahí es donde Dios le habla a Elías y le hace esa pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Ahora, nosotros hacemos nuevamente la pregunta, ¿acaso Dios no sabía por qué razón Elías había ido ahí a ese monte? Dios sí conocía la razón por la que estaba ahí Elías. Es más, Dios sabía la situación por la que Elías huía. Sabía de que Elías tenía miedo, tenía terror a la malvada mujer Jezabel, y que por esa razón Elías hasta se encontraba deprimido, estresado por la situación en que se encontraba. Dios conocía todas esas cosas, pero la pregunta de Dios apuntaba a que Elías confronte su miedo y no abandone el ministerio al cual Dios le había llamado a Elías. Esa era, se puede decir, el propósito de la pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Por qué no estás allí haciendo tu ministerio? ¿Por qué no estás convenciendo a la gente de Israel para que vuelva a mí? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué vienes acá cuando tú deberías estar allá predicando la palabra, inclusive a la reina Jezabel que te amenazó? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué tienes miedo? A eso apuntaba esta pregunta de Dios a Elías, para que Elías reflexione acerca de que si él es un profeta de Dios y ha mostrado él grandes señales a Israel, ¿por qué tiene que tener miedo de una amenaza? Y sobre todo, ¿por qué tiene que dejar el ministerio al cual Dios lo había llamado a Elías? Entonces, Dios quería despertar conciencia en Elías por medio de esta pregunta. ¿Qué haces aquí? Tú deberías más bien de seguir predicando la palabra y tocando el corazón aún de las personas malas. Entonces, lo que hizo aquí Dios era llevarlo a una reflexión al profeta Elías. Y bueno, finalmente, para terminar con el Antiguo Testamento, con las preguntas, porque en realidad son varias, aquí estamos viendo otra pregunta
de Dios al profeta Isaías. Isaías vio una visión en donde Dios hablaba vamos a decirlo así, con los seres celestiales, con el propósito de que Israel pueda conocer el mensaje de salvación, y Dios le decía, se puede decir, a todo el ejército celestial: ¿a quién voy a enviar para que se predique la palabra a Israel? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y ahí es donde vemos que ante esa pregunta, como nadie del cielo respondió, el único que respondió era el profeta Isaías, quien empezó a decir: heme aquí, envíame a mí. Esa fue la respuesta de Isaías. Ahora, nuevamente uno se pregunta, ¿por qué Dios pregunta a quién voy a enviar? ¿Acaso Dios no sabía de que Isaías iba a responder? Dios sabía todas estas cosas, sino que la pregunta apuntaba a que Isaías también cobre conciencia y le haga esa respuesta a Dios, ¿no? Como ninguno en el cielo respondió, entonces Isaías se adelantó a responder, y por supuesto eso es lo que quería Dios, ¿no? Que responda Isaías, y que diga: Señor, heme aquí, yo estoy dispuesto a ir a predicar a Israel, envíame a mí. Y qué bueno que respondió Isaías, porque en realidad la pregunta de Dios apuntaba a eso, ¿no? A que Isaías responda. Entonces aquí estamos viendo ya un poco, para resumir acá el tema del Antiguo Testamento, que las preguntas que Dios le hizo a estos hombres también son preguntas que también Dios nos los hace a nosotros. A usted, mi estimado amigo o amiga o hermano o hermana en Cristo que está participando de esta reunión, de esta transmisión. El Señor también a usted le está diciendo esta pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Por qué te enojas? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué haces aquí? ¿A quién voy a enviar? ¿Y quién va a ir por nosotros? Entonces, las preguntas que Dios le hizo a estos hombres del Antiguo Testamento son preguntas válidas que también Dios nos los hace a nosotros. Lo que Dios desea es de que nosotros ahora respondamos con lo profundo, puedo decir, de nuestro corazón y de nuestra conciencia, que le demos una respuesta verdaderamente válida a Dios. Porque Dios nos pregunta actualmente también a nosotros. Entonces, aquí estamos viendo de que las preguntas de Dios son para que nosotros reflexionemos acerca de nuestra condición espiritual, emocional, física delante de Dios. Pero vamos a ver también algo interesante, que no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento aparece también esas preguntas. Pero esta vez ya no de parte de Dios, sino también del Dios con nosotros, es decir, del Señor Jesús. Como ustedes saben y como la Biblia dice, Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Y Jesús es Dios. Así que también el Señor Jesús conocía todos los pensamientos y todas las intenciones del corazón del ser humano. Así que en realidad cuando el Señor Jesús hace una pregunta, en realidad el Señor Jesús ya sabía las respuestas del ser humano. Solo que también el Señor Jesús apuntaba a que la persona misma se dé cuenta de lo que estaba respondiendo. Entonces aquí estamos viendo pues la primera pregunta del Señor Jesús. En este caso a una persona que estaba teniendo una limitación física. Y el Señor observa de que esta persona estaba inválida. Y en Marcos capítulo 10, versículo 51,
sabiendo el Señor de que la persona estaba en esa, eh, le pregunta el Señor Jesús a esta persona: ¿qué quieres que haga por ti? Sabiendo el Señor Jesús que esta persona estaba incapacitada eh, por el mal que tenía. Entonces la pregunta apuntaba a que esta persona pues reflexione acerca de cuál es su prioridad. Que la persona reflexione que necesitaba de la sanidad. Pudo haberle dicho a la persona: necesito dinero, necesito riquezas para vivir, necesito personas que me rodeen para que me ayuden. Pudo haberle dicho esto la persona, sabiendo que había una oportunidad para que el Señor le provea de lo que necesitaba. Pero este hombre vio que la prioridad no era, se puede decir, personas que le ayuden, no era riquezas que él necesite. La prioridad de este hombre era que él sea sanado. Y este hombre respondió al Señor Jesús diciendo de que necesitaba de esa sanidad sobre su cuerpo. Entonces, y menos mal que respondió de esta forma, porque el hombre vio que necesitaba algo importante y prioritario. Entonces, la pregunta del Señor Jesús apuntaba a que cuál era verdaderamente la prioridad del ser humano. Y lo mismo también se puede decir también en nosotros. Dios ya conoce, mi estimado amigo, mi estimada amiga, hermano o hermana en Cristo. Ya conoce usted su problemática, conoce su condición en la que usted se encuentra. Él sabe perfectamente cuáles son sus necesidades. Pero lo que el Señor también le está preguntando a usted es, responde tú, ¿cuál es tu prioridad? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué deseas que haga por ti? ¿Qué quieres? ¿Quieres plata? ¿Quieres trabajo? ¿Quieres, no sé, tener buena posición social? ¿O quieres la solución a tus problemas? Dime tú, ¿qué quieres que haga por ti? Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Y ahí es donde nosotros tenemos que responderle con toda la sinceridad de nuestro corazón y observando la verdadera prioridad que necesita nuestra alma. Tenemos que decirle: Señor, yo necesito esto. Entonces, esta pregunta también es válida, porque no solamente el Señor Jesús le preguntó a esa persona, sino también le pregunta a usted, mi estimado amigo o amiga: ¿qué quieres tú que yo haga por ti? Ya la respuesta usted se la dará al Señor. Otra pregunta que hizo el Señor Jesús es, lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 15. Y acá en este versículo, ahí se habla de un asunto en el cual el Señor Jesús quiere ver cuál es la decisión de los discípulos. Porque ya algunos discípulos del Señor se habían ido. Como ustedes saben, el Señor Jesús tenía como 70 discípulos. Muchos de ellos, al observar que el Señor Jesús hablaba con cierta, vamos a decir así, crudeza, en donde hasta los judíos se ofendían por las palabras del Señor Jesús, pero el Señor Jesús hablaba con verdad. Y muchos discípulos no soportaban, se puede decir, las palabras de verdad con que hablaba el Señor Jesús, y se alejaron de Él. Entonces los 12, y el Señor observa y le dice, bueno, y ustedes, le dice ahí la pregunta: ¿y vosotros, a los 12, quién decís que soy yo? ¿Qué piensan ustedes acerca de mí? Entonces ahí es donde salta Pedro. Por supuesto que Pedro responde por sí mismo, no por los 12, y le dice: Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Una respuesta muy inspirada que dio Pedro. Sin embargo,
La pregunta era para todos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Yo. Ustedes, ¿quién soy yo para ustedes? Yo he estado con ustedes todos estos años. Ustedes han visto los milagros que he hecho. Ustedes han visto las palabras que he hablado a las personas. Ustedes han visto la resurrección que yo he hecho a varias personas. Y ahora díganme, a pesar que han visto todo esto de parte de mí, ahora díganme, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y la pregunta que el Señor Jesús le hace a los discípulos es una pregunta que también le hace a usted, mi estimado amigo y amiga, y a usted también, mi estimado hermano y hermana en Cristo. Dime ahora, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Cómo me defines tú en tu corazón a mí? Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Eso es lo que apuntan, mi estimado amigo y hermano en Cristo. A que tú respondas desde lo profundo de tu corazón y le digas al Señor, ¿quién es Él para ti? Por supuesto que yo no voy a decir, por supuesto que yo no voy a decir, yo personalmente, yo sé quién es el Señor para mí, mi libertador, el que me ha sacado de todas la oscuridad en que yo he andado. Yo puedo decir varias cosas personalmente para mí, quién es el Señor. Pero la pregunta también apunta para usted. ¿Quién cree usted que es Jesús para su vida? Por supuesto que esa respuesta ya usted tiene que dársela al Señor. Y por supuesto que esa respuesta no tiene que ser un palabreo. Tiene que estar, vamos a decirlo así, fundamentada con su vida misma. Y por supuesto, para terminar, no quiero también extenderme mucho en estas preguntas. El Señor Jesús le dice finalmente a Pedro, ya después de que el Señor Jesús fue crucificado, que el Señor Jesús resucitó y nuevamente se presentó a sus discípulos para darles un encargo final antes de que Él ascienda a los cielos. Y entonces Juan capítulo 21, versículo 16, habla acerca de un diálogo que el Señor Jesús tuvo con Pedro. Y ahí es donde el Señor Jesús le pregunta a Pedro, y le hace la pregunta por 3 veces. Pedro, ¿me amas? Pedro le responde. Le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Nuevamente el Señor Jesús ve la respuesta de Pedro y por 3.ª vez le hace la pregunta final. Pedro, ¿me amas? Y ahí es donde Pedro le responde, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Entonces aquí le está diciendo el Señor Jesús algo que lo hizo reflexionar también a Pedro. Le estaba diciendo el Señor Jesús, Pedro, si tú verdaderamente me amas, entonces pastorea a las personas que tú estás ganando para mí. Apaciéntalas, enséñales, dedica tu tiempo hacia ellas. Si es posible, deja tu trabajo o todo lo que tengas para seguirme a mí y seguir a los que conviertan a mí. Si estás dispuesto a eso, por eso, ¿amas como para que hagas esto? ¿Me amas? Entonces, ahí es donde Pedro en realidad verdaderamente ve lo profundo de esta pregunta. Y por supuesto, ahí se ve verdaderamente de que Pedro era una persona que verdaderamente respondió al Señor Jesús dedicando su vida a la iglesia y posteriormente muriendo por ella. Pero la pregunta también es válida para nosotros. Para usted, mi estimado amigo y hermano en Cristo, la pregunta es la misma. ¿Me amas? Si usted, mi estimado amigo, verdaderamente siente en su corazón que realmente ama, vuelva al Señor.
El Señor es misericordioso y clemente para perdonarlo. Él le ama, a pesar que tal vez usted no se ame ni siquiera a sí mismo. Pero Dios le ama a usted más de lo que usted se ama a sí mismo. Entonces, vuelva al Señor y el Señor lo va a restaurar, lo va a bendecir, lo va a ayudar. Y lo mismo para usted, mi estimado hermano o hermana en Cristo. El Señor le ama también a usted, pero desea que usted demuestre ese amor. ¿Cómo? Sirviéndole al Señor. Probablemente usted tiene años ya en la fe. Tiene usted muchos años asistiendo a la iglesia. Y probablemente no está mostrando un verdadero amor hacia Dios. Porque si un cristiano o una cristiana verdaderamente ama al Señor, le sirve, lo sigue. Y probablemente el Señor está esperando de que usted, mi estimado hermano o hermana, haga eso. Que usted demuestre verdaderamente el amor que tiene hacia el Señor, siguiéndole, obedeciéndole en lo que el Señor demanda de usted. Entonces, todas estas preguntas que hemos visto, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, apuntan a que la persona verdaderamente pueda tener una actitud de reflexión y de introspección, analizando su propio corazón. Para terminar, bueno, solamente quiero decirles, mis estimados amigos y amigas y hermanos en Cristo, que todas estas preguntas que encontramos a lo largo de las Escrituras actúan siempre como un espejo para el alma humana. El Señor lo que desea es transformar a la persona interrogada por el Señor y hacer que la persona pueda descubrir en lo profundo de su alma la respuesta que le va a conducir a esa persona a seguir y servir al Señor Jesús. Esos son los propósitos por los cuales Dios pregunta. Y mi estimado amigo y hermano en Cristo, amiga y hermana en Cristo, probablemente el Señor le está preguntando a usted, si no son estas preguntas, probablemente otras preguntas le está haciendo a usted. Y usted tiene que responderle con la honestidad de su corazón. Por supuesto que Dios es un Dios de oportunidades y por eso pregunta, para darle a usted, mi estimado amigo o hermano en Cristo, nuevamente una oportunidad para que usted ahora esté dentro del plan de Dios, dentro de los propósitos de Dios. ¿Quiere usted seguir ese propósito que Dios ya ha trazado para usted? Mi estimado amigo y amiga, yo le hago a usted una pregunta entonces final. ¿Quiere usted recibir al Señor Jesús como su Salvador? ¿Quiere usted reconciliarse, mi estimado hermano o hermana, nuevamente con el Señor? Si quiere hacerlo, entonces yo voy a hacer una oración muy sencilla. Me gustaría que usted la haga ahí también en el lugar donde se encuentra. Y con esto terminamos la transmisión. Entonces, diga las palabras que yo le voy a decir. Y diga conmigo: Padre Celestial, yo te doy las gracias porque sé que tú estás presente delante de mí. Yo reconozco que tú eres un Dios sabio, un Dios que conoces todas las cosas. Y yo reconozco también que soy una persona pecadora, una persona rebelde, una persona que no he hecho tu voluntad. Las cosas que me están viniendo en la vida son producto de esa desobediencia que yo he tenido en mi vida ante ti. Perdóname. Yo quiero reconocer en este momento a Jesucristo como mi Salvador, como mi Señor, como mi pastor, como mi guía. Y por eso te ruego que tú cambies mi corazón, que me perdones, que me selles con tu Santo Espíritu, que me hagas una nueva criatura, para que de aquí en adelante yo pueda hacer tu voluntad. Gracias, Padre Celestial. Te pido que escuches mi oración en el nombre de tu amado Hijo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén.
Estimado amigo y amiga, hermano o hermana en Cristo, yo les agradezco que ustedes hayan estado presentes viendo esta transmisión. Espero que este tema nos haya llevado pues a una reflexión personal sobre cómo tenemos que responder a las preguntas de Dios. Yo espero que Dios en realidad les dé de su bendición a cada uno de ustedes. Y bueno, les habla aquí desde Lima, Perú, su servidor Luis Delgado. Que Dios les bendiga a todos ustedes, mis estimados amigos y hermanos en Cristo. Bendiciones a todos. Amén.